favor a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer solo un par de versículos allí. Juan capítulo 1, vamos a leer los versos 11 al 13. Para aquellos que nos están visitando por primera vez, la versión que nosotros utilizamos es la Reina Valera actualizada del 2015. Pero si tiene cualquier otra versión, da lo mismo, es la palabra de Dios. Juan 1, entonces, verso 11, dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Hasta allí la lectura para hoy de la palabra del Señor. Bueno, estamos próximos a celebrar Navidad y como me imagino que la mayoría de ustedes saben, para gran parte de nuestro mundo, Navidad tiene que ver con niños y tiene que ver con regalos. De eso se trata la Navidad. Ellos son los protagonistas, los niños y los regalos. Pensemos en todas las historias de Navidad, o las historias navideñas. La gran mayoría de esas historias tienen que ver con algún niño que recibe algo deseado en Navidad. Sea que recibió la familia que tanto anhelaba, sea que recibió al hermanito, sea que recibió el regalo que quería, en fin. Muchas de las historias navideñas se enfocan, se centran en niños y en regalos, en niños y en algún tipo de presente. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que ciertamente Navidad tiene que ver con un niño en particular. Pero ese niño que nació en Belén era nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Navidad, por tanto, tiene que ver con un niño, pero es mucho más que eso. Navidad tiene que ver con el Dios infinito que se hizo hombre, con el Dios inmortal que se hizo mortal para morir en una cruz por los pecadores. La semana pasada nosotros mencionamos que Juan, en este prólogo de su evangelio, en este primer capítulo de su evangelio, tiene una manera bastante particular de introducirnos a Jesús. No lo hace como, por ejemplo, lo hacen Mateo y Lucas, refiriéndose al nacimiento de Jesús en Belén, sino que Juan nos lleva mucho más atrás. Juan nos lleva a la eternidad y nos habla de un verbo, del logos, de la palabra de Dios, que se hizo hombre y que habitó entre nosotros. Juan nos dice que ese verbo eterno, ese verbo divino, ese verbo creador, ese verbo dador de vida se hizo humano y vino en una misión de salvación. Pero ojo que esa venida del verbo, del logos, de la segunda persona de la Trinidad, esa venida de Jesucristo, Juan dice, estuvo marcada por dos respuestas completamente opuestas. Hubo un horrible rechazo, por un lado, y por otro hubo una salvadora recepción. Ahora, es el gran asunto que nos confronta en tiempos de Navidad. El Logos, el Hijo, Cristo, vino al mundo. Él vino a morir en una cruz. Él vino a morir por pecadores. Y hay dos opciones delante de Él. O lo rechazas o lo aceptas. O lo rechazas o lo aceptas. Dependiendo de tu respuesta, dependiendo de la opción que tú tomes, tu destino eterno se determinará. Si lo aceptas, recibirás vida eterna con Dios para siempre. Si lo rechazas, solo te aguarda la condenación
eterna. Hoy yo quiero hablarles sobre el siguiente tema: Navidad, el regalo de ser hechos hijos de Dios. Y vamos entonces con la primera cosa, un horrible rechazo. Nosotros sabemos, por lo que nos dice la Escritura, por lo que nos dice la palabra de Dios, que Cristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, siempre estuvo en el mundo. Y lo estuvo de manera invisible mucho antes de nacer de la Virgen María. Él estuvo, como nos dice Juan aquí en su prólogo, desde el principio. Estuvo reinando, estuvo creando, estuvo gobernando todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Él dio vida a todas las cosas. Él dio vida a todas las criaturas. Él dio lluvia desde el cielo. Él dio las estaciones fructíferas. Por Él, reyes, emperadores se han levantado y han caído. Aún así, nos dice la Biblia que las personas, la gente, el mundo, no lo reconoció ni lo honró. Más bien, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, las personas sirvieron a las criaturas en vez de servir a Dios. Adoraron a las cosas creadas en vez de adorar a Dios. Ahora, Juan nos dice aquí en el verso 11 que Jesús vino a lo suyo. Es muy interesante la palabra aquí porque es una palabra neutra. Es decir, Jesús vino al mundo que era suyo, a este mundo que Él creó, a este mundo que Él hizo, a este mundo Él vino. Y después dice, pero los suyos no lo recibieron. Allá la palabra no es neutra. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a los judíos, al pueblo elegido, a la nación de Dios. Es decir, Jesús vino al mundo, pero particularmente Él vino a un grupo especial de ese mundo, que eran los judíos, que era el pueblo de Dios. Y fíjense que Jesús, Él se había revelado a los judíos por medio de los profetas, y los judíos leyeron el Antiguo Testamento y vieron a Jesús a través de tipos, a través de figuras, y de hecho los judíos esperaban la venida del Mesías, anhelaban la famosa venida del Mesías. Sin embargo, nos dice el texto, cuando vino, los judíos no lo recibieron. Es más, lo rechazaron, lo despreciaron y finalmente lo mataron en una cruz. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús fue rechazado, Jesús no fue reconocido. Jesús, aunque amaba a su pueblo, su propio pueblo lo rechazó. Y Juan nos presenta entonces aquí esta oferta divina, esta oferta de salvación que es Jesús, y nos presenta también el rechazo en un contraste impactante. Ahora recordemos que Israel había sido preparado para recibir a su Mesías. De hecho, cuando Jesús vino, Él coincidió perfectamente con las profecías que se habían hecho con respecto a Él. Por tanto, Israel, ¿qué debería haber hecho? Debería haber conocido y debería haber recibido a Jesús como el Mesías. Ahora bien, este rechazo de Jesús por parte de los judíos va más allá de la ignorancia. ¿Y demuestra qué cosa? Demuestra una ingratitud impactante. Pensemos en todo el bien que Jesús hizo durante sus años de ministerio en Israel. ¿Cuántas personas Jesús sanó? ¿Cuánto bien Él hizo? Él demostró mucho amor, mucha consideración, mucha preocupación por las personas, especialmente por los que sufrían, por los que estaban enfermos, por los que estaban de luto, en fin. Él sanó muchas personas y mostró mucha gracia. Pero luego nosotros consideramos cómo su propio pueblo lo odió en cambio. A cambio de toda esa gracia, a cambio de todo ese amor, a cambio de toda esa misericordia, ¿qué fue lo que recibió Jesús? Odio, desprecio, rechazo. Ahora, necesito que pensemos un poquito más en esto porque es muy importante. Los judíos eran un pueblo muy religioso.
Los judíos eran un pueblo estrictamente moral, es decir, ellos guardaban la ley. Ellos amaban la ley de Dios. Ellos se portaban diferente al resto de las naciones. Su patrón de moralidad era muy alto. Pero aún así, rechazaron a Jesús. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, el versículo 11 nos dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Aquí vemos por qué personas religiosas, por qué personas morales rechazan a Jesús. Lo hacen porque quieren la gloria para sí mismos. No quieren confiar en un Mesías, no quieren adorar a un Mesías. Ellos quieren ser sus Mesías, quieren ser sus propios salvadores, quieren ser adorados ellos mismos. En lugar de humillarse ante un Salvador, los superiores morales, todos aquellos que piensan que son buenos, quieren ser glorificados por sus propias obras, por sus propias buenas acciones, por sus propios buenos comportamientos. Fíjense, mientras los incrédulos o paganos aman la oscuridad, porque la oscuridad les proporciona cobertura para sus pecados, el incrédulo religioso ama la oscuridad también. Pero lo ama ¿por qué? Porque frente a la oscuridad él se ve mucho más bueno, él se ve mucho más brillante, él se ve no tan oscuro, no tan sucio, no tan inmundo. Nosotros sabemos que en la oscuridad la luz de una vela parece ser muy brillante. Pero cuando el sol sale y el sol está en todo su brillo, en todo su resplandor, ¿cómo se ve el brillo de una vela? Nada. Es absolutamente nada. De la misma manera, Jesucristo, quien es la luz del mundo, Él vino para iluminar a todos. Y cuando Él viene y nos ilumina con su santidad, cuando Él viene y nos ilumina con su pureza, cuando Él viene y nos ilumina con su justicia perfecta, Él expone a la luz toda nuestra supuesta luz y muestra la necesidad que todos nosotros tenemos de un Salvador. En la presencia de Cristo, en la presencia de su santa perfección, nosotros nos vemos obligados a humillarnos, nos vemos obligados a confesar nuestra maldad. Por eso los líderes religiosos judíos odiaban a Jesús, porque Él exponía el pecado que había debajo de toda esa apariencia de bondad, debajo de toda esa apariencia de religiosidad. Tristemente, hoy en día, muchos preferirían rechazar a Jesús a costa de su propia condenación final, tal como lo hizo Israel, en lugar de dejar a un lado su orgullo y humillarse ante Jesús. Y nosotros debemos darnos cuenta de que el ejemplo de los judíos aquí nos condena a todos nosotros. Lejos de pensar qué pueblo más malvado, qué raza más mala fue esa que rechazó a su propio Mesías, en vez de pensar en eso, debemos darnos cuenta de que los judíos en aquella época eran los más iluminados de todos los pueblos. Y nosotros no somos mejores que ellos. Queridos, aparte de la gracia salvadora de Dios, todos rechazamos a Jesús. En lugar de humillarnos, en lugar de confesar nuestros pecados, en lugar de abandonar nuestro pecado. Y el ejemplo de Israel que está aquí tan claramente descrito, simplemente muestra algo que todos nosotros somos: pecadores. Este ejemplo demuestra la depravación total del corazón humano.
y nos muestra también la necesidad total que todos tenemos de la gracia salvadora de Dios para permitirnos creer. Los judíos no eran peores que nosotros. Los judíos no eran más malos que nosotros. Los judíos son una perfecta radiografía de lo que tú y yo somos. Si no es por la gracia de Dios, nosotros rechazamos a Jesús, ignoramos a Jesús, preferimos otros salvadores en vez de Jesús. Nos llenamos de religiosidad en vez de Jesús. Sin la gracia de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos entonces, en primer lugar, un horrible rechazo. Y en segundo lugar, el texto nos muestra una salvadora recepción. Una salvadora recepción. Fíjense que el texto nos dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos está diciendo el texto aquí? Nos está diciendo que la oferta de salvación salió de las fronteras de Israel y se extiende al mundo entero. Todas las personas del mundo oyen la oferta del Evangelio. Todas las personas del mundo escuchan: vengan a Jesús y serán salvos. Personas de todas las tribus, razas y pueblos que reciban a Cristo recibirán el derecho no solo de ser hijos de Abraham, como decían tan orgullosamente los judíos, sino más bien de ser hechos hijos de Dios, es decir, de formar parte de la familia de Dios. Y este derecho no se confiere a aquellos que se consideran dignos por sus obras, que se consideran dignos por su buen comportamiento. Se concede a quienes este derecho: a los que creen en el nombre de Cristo, a los que creen en su nombre. Ahora, muy importante que entendamos qué significa eso. ¿Qué significa creer en el nombre de Cristo? Bueno, creer en el nombre de Cristo es mucho más que creer en la designación de una persona. Es decir, creer que existió alguien que se llamaba Jesús y que le decían el Cristo, y de ahí viene Jesucristo. Es mucho más que creer en eso. Creer en el nombre implica creer todo lo que Él es, todo lo que Él hizo. Fíjense, los seres humanos no son por naturaleza hijos de Dios. Ese es un error que se comete continuamente. Personas dicen: ¿no somos todos hijos de Dios? No, no somos todos hijos de Dios. ¿Qué dice el texto? Solo aquellos que reciben a Cristo se les confiere el derecho de ser hijos de Dios. Los que creen en Él, los que creen en su nombre. Entonces está claro que el nacimiento en la familia de Dios es muy diferente al nacimiento físico. Porque este derecho divino de nacimiento, este derecho divino de ser hecho hijo de Dios, no tiene nada que ver con lazos raciales, nacionales o familiares. Es un nacimiento espiritual. Es la entrada en la familia cuyo padre es Dios. Por lo tanto, depende de factores muy diferentes. ¿Y cuál es el gran factor que determina que yo forme parte o no de la familia de Dios? Si he recibido por la fe a Cristo Jesús. Si he recibido por la fe a Cristo Jesús, entonces puedo decir: soy hijo de Dios. Soy un hijo de Dios o soy una hija de Dios. Ahora bien, ¿cómo debemos recibir a Cristo para ser considerados hijos de Dios? Bueno, en primer lugar, debemos recibir a Jesús como la persona que ha revelado ser. Esto significa que debemos reconocerlo como el unigénito Hijo, el único Hijo de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque algunas personas admiran a Jesús. Dicen: no, ciertamente existió este hombre llamado Jesús que fue fantástico, fue un hombre muy correcto, fue un gran maestro de moral. Pero la Biblia, ¿qué nos dice?
La Biblia nos dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Negar entonces la deidad, la divinidad de Jesús, es negar a Jesús, es rechazar a Jesús. Si tú piensas que Jesús es solo un ser humano, déjame decirte, estás rechazando a Jesús, estás negando a Jesús. Si tú piensas que Jesús fue un gran maestro de la religión, un gran maestro de la moral, estás rechazando a Jesús, estás negando a Jesús. No lo estás recibiendo como lo que Él realmente es, Dios. Jesús insiste en que lo recibamos no solamente como plenamente humano, sino también como plenamente divino. Él es el Dios hombre, Jesucristo, el Dios hombre. Pero también debemos recibir a Jesús en sus oficios salvadores, Creer en su nombre incluye aceptarlo en la obra que Dios le designó hacer. Cristo, no sé si todos saben, pero Cristo significa ungido. Eso es lo que significa. Y la palabra se refiere a los 3 oficios ungidos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, es decir, el oficio profético, el oficio sacerdotal y el oficio real, el oficio de rey. Y estos 3 oficios fueron realizados, cumplidos por el Señor Jesucristo. Entonces esto significa, en primer lugar, que nosotros necesitamos recibir a Jesús como el verdadero profeta. El verdadero profeta, es decir, aquel que nos revela a Dios, aquel que nos muestra a Dios. Fíjense, la gente busca gurús de todo tipo, maestros de todo tipo, iluminados de todo tipo. Es cosa de que ustedes vean la televisión un par de momentos. Siempre aparece algún brillante por ahí que se las sabe todas. Desde un futbolista hasta una modelo. Saben de qué se trata la vida, saben de qué se trata la muerte. Siempre hay algún iluminado y las personas lo siguen y lo siguen. ¡Uy, este realmente es inteligente! Porque me dijo que todos vamos a morir. Brillante. Realmente es brillante. La gente busca todo tipo de gurús, pero Jesús nos llama a que lo recibamos como el Maestro, como el Maestro. Hay muchas personas que incluso niegan que la verdad pueda ser conocida, ¿no es verdad? Vivimos en estos tiempos postmodernos, donde la verdad se la hace cada uno. No existe cosa tal como verdades universales. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y mientras nos respetemos estamos todos bien. Pero Jesús dice que no es así. Jesús afirma ser Dios, que conoce la verdad a la perfección. Es más, que Él vino a enseñar la verdad al mundo. Jesús dijo en su oración sacerdotal, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, cuando nosotros nos negamos a aceptar la palabra de Dios, es decir, cuando nosotros nos negamos a aceptar la Biblia como la verdad genuina, como la verdad vinculante, ¿qué estamos haciendo? Estamos rechazando a Cristo, estamos rechazando a Jesús, estamos rechazándolo a Él. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces Jesús debe ser recibido por nosotros en su oficio profético. Él nos revela al Dios verdadero, porque Él es la verdad. Pero también Jesús reclama para sí el oficio de sacerdote. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los que ofrecían sacrificios a Dios, corderos, toros, machos cabríos, etc. ¿Y los ofrecían para qué? Para purificar de los pecados, para limpiar de los pecados. Jesús vino como el sumo sacerdote, como el máximo sacerdote, como el supremo sacerdote, y a la vez Él vino como la gran ofrenda.
el gran sacrificio. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio por primera vez, que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, recibir a Jesús en su oficio de sacerdote significa confesar tu necesidad de ser limpiado de tu pecado. Y también confiesa tu necesidad de descansar en su muerte para tu perdón. Requiere entonces que renuncies a toda otra razón, a toda otra justificación para recibir el perdón de Dios. Si tú crees que puedes recibir el perdón de Dios por portarte bien, por ser un buen marido, por ser un buen trabajador, por ser una buena madre, por ser una buena esposa, así Dios me va a amar. Si crees que esas son las formas en que tú vas a recibir el perdón de Dios y las puertas del cielo se van a abrir y tú vas a estar eternamente allí, déjame decirte que estás equivocado. Ese no es el camino. Debemos renunciar a todos esos falsos sacerdotes que son humanos, que son rituales, que son incluso nuestras supuestas buenas obras. Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 nos enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quieres llegar a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Jesucristo es el único camino, no hay otro. Pero pastor, en Asia hay otra fe, hay otro tipo de creencia y son súper espirituales. Esa espiritualidad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no te conecta con el Dios verdadero. La única espiritualidad que te conecta con el Dios verdadero es aquella que está revelada en las Sagradas Escrituras y que nos dice que el único camino a Dios se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Finalmente, Jesús viene a nosotros en el oficio de rey. Todos los reyes en Israel fueron ungidos. Era una ceremonia que se realizaba para que ellos pudieran gobernar al pueblo de Dios. Y Jesús, ¿verdad? Mesías, el Cristo, el ungido, es el Rey de Reyes, es el Señor de los señores. Entonces, recibir a Jesús en su oficio real, creer en su nombre, significa doblar tu rodilla y abrir tu corazón para ser gobernado por Jesús. Jesús vino a perdonar tus pecados, sí, ciertamente. Pero Jesús también vino a llevarte a una nueva vida, a una vida de justicia, a una vida de santidad. Y no lo puedes recibir a menos que estés dispuesto a someterte a sus mandamientos, a someterte a su reinado, a someterte a su señorío, a decirle: tú eres mi Salvador, pero eres mi Señor. Reina sobre mí, reina sobre mi vida, reina sobre mis pensamientos, reina sobre mis gustos, reina sobre mis decisiones, reina en todo mi ser. Eso es lo que significa tener fe en Cristo. Y hace una gran distinción esto entre los que se salvan y los que se pierden. Porque cuando recibes a Cristo como el Hijo de Dios y recibes a Cristo en sus tres oficios de profeta, de sacerdote y de rey, entonces recibes el derecho de ser hijo de Dios. Pero hay algo más. No solo debemos recibir a Jesús tal como Él se ha revelado, como quien Él es. No solamente debemos recibir a Jesús en sus tres oficios, profético, sacerdotal y real, sino que también debemos recibir a Jesús de manera personal, personalmente. Estamos en época de Navidad y me imagino que todos o todas están pensando en la cena navideña. ¿Qué vamos a preparar? ¿O no, César? ¿Qué vamos a preparar? ¿Qué tipo de comida vamos a preparar? Una cosa es saber que hay una cena. Otra cosa es comer la cena. Puedo saber que hay cosas muy ricas para comer, pero si no las pruebo, ahí quedan. Seguramente
muchos de ustedes han experimentado esto, ver en algún canal de YouTube o en alguna revista un plato que se ve delicioso. Tú dices, esto debe ser exquisito, pero nunca lo he probado. ¿Cómo sé si es exquisito? Puede ser que tenga nada de sal la cuestión, que esté más malo, que los aliños sean pésimos. Hay que probar para realmente experimentar. Entonces nosotros no debemos simplemente aceptar a Jesús como Dios y Cristo, sino que debemos decir, Jesús, tú eres mi Dios, tú eres mi Cristo, tú eres mi profeta, tú eres mi sacerdote, tú eres mi rey, no el de otro, mío, porque te he recibido personalmente, eres mío. Mío. La gran línea divisoria de la raza humana, una distinción que va a durar para siempre, es entre quienes reciben personalmente a Jesús con fe y quienes lo rechazan en incredulidad rebelde. Y Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Ya para estar concluyendo, hay gente que trabaja toda su vida para recibir algún título o algún privilegio. Viven para eso, se esfuerzan para eso, sufren por eso. Otros sueñan con ser hijos o hijas de algún noble o de algún rico o de algún alto funcionario de gobierno para tener algunos privilegios. Pero Juan nos dice aquí, en el prólogo de su evangelio, que hay un privilegio incomparable: llegar a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Esta es nuestra gran necesidad: ser incorporados en la familia de Dios, convertirnos en hijos benditos del Padre. La gente puede hablar, ¿verdad?, de Dios como Padre. Sí, Dios es el Padre de todos nosotros. Pero ya lo mencionamos, la Biblia niega ese concepto. No todos somos hijos de Dios. Porque la suposición básica del Evangelio es: no somos por naturaleza hijos de Dios. Necesitamos convertirnos en sus hijos. Por naturaleza nosotros estamos alejados de Dios. Ninguno de nosotros posee por naturaleza las características de un hijo de Dios. ¿Qué es lo que mostramos nosotros? Mostramos los signos de rebelión contra Dios, de alejamiento a su gobierno paternal. Eso muestra nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vivimos como se nos da la gana. Entonces la gran pregunta es: ¿cómo alguien se salva? Si esa es nuestra condición natural. Si nacemos en rebeldía a Dios, si vivimos nuestras vidas como si Él no existiera. Fíjate, tú puedes ser un ateo, ¿verdad?, teórico, esos que niegan la verdad de Dios absolutamente y tienen sus libros, etc. O puedes ser un ateo práctico. Vives como si Dios no existiera. Pero es exactamente igual que el otro. Uno es más sofisticado, más intelectual, pero tú vives como si Dios no existiera. Y dices creer en Dios. No, eres un ateo. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo alguien se puede salvar? Bueno, la respuesta es que nosotros nacemos de nuevo sobrenaturalmente a través de la palabra de Dios cuando respondemos a ella con fe salvadora. Por eso la iglesia no tiene que cultivar linajes espirituales. Oh, sí, mi bisabuelo, mi tatarabuelo fue uno de los fundadores de esta iglesia. Oh, no, hace 5 generaciones que mi familia pertenece a la iglesia. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de todo eso?
Tampoco la iglesia debe cultivar ni incitar emociones. Ay, me sentí tan bien hoy día en esa iglesia. Me sentí electrizado con la música, con el humo, con las luces que habían en esa iglesia. La iglesia tampoco puede apelar a la voluntad humana diciendo, tomen la decisión ustedes, tomen, vengan. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? Enseñar la palabra de Dios, predicar el evangelio de Jesucristo tal como ha sido revelado en las Escrituras. Todos los demás medios pueden animar el corazón incrédulo y pueden atraer el interés del mundo. Pero solo la palabra de Dios tiene el poder divino para transformar el corazón y para hacernos hijos e hijas de Dios. Por eso nos dice el verso 13, los cuales, estos hijos de Dios, nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. O como Pablo lo dice en Romanos 10, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya se ha escuchado de este Jesús, ya se ha escuchado lo que significa recibir a Jesús, ya se ha escuchado lo que el gran beneficio que te traerá recibir a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que recibirlo, tienes que creer en Él, tal como Él es predicado en la Biblia, tal como Él es predicado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es fuente de vida espiritual. ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener vida eterna? Cree en este Cristo que es predicado en la Biblia. Cree en ese Jesús. Y también tienes que leer la Biblia por ti mismo. Toma una Biblia, léela. Puedes comenzar por cualquier parte, no importa dónde. Claro que el Evangelio de Juan sería un lugar ideal. Y mientras la lees, ora, pídele a Cristo que Él se revele a tu corazón, para que tú puedas recibirlo tal como Él se presenta aquí y no como tú te imaginas que Él es, o no como tú piensas que Él es. Y cuando crees en Él, tal como Él se revela aquí, tendrás nueva vida. Dios vendrá a vivir a tu alma. Este es el camino de Dios, porque nosotros nacemos de nuevo, como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Queridos, este es el regalo que se te ofrece en Navidad. Este es el gran regalo. Cristo en todo su poder, Cristo en toda su gracia salvadora. Ese es el regalo de Navidad. La pregunta que tú tienes que responder es la siguiente: ¿lo recibirás? ¿Lo recibirás? ¿O seguirás indiferente? Seguirás viviendo tu vida. Saldrás de aquí y dirás, bueno, fue interesante lo que escuché hoy día. Recuerda, rechazarlo es ser condenado por toda la eternidad. Recibirlo es adquirir el derecho de ser hijo o hija de Dios. Oremos.